Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo webinar. Estamos el día de hoy en la ceremonia de inauguración del aniversario de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, CONFIAR. Y para dar inicio, queremos saludar a quienes nos acompañan de manera virtual. Y saludamos al representante del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor José Luis Santana Medina, director de la División de Gestión Empresarial. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. También se encuentra con nosotros el maestro Edgar Gemán García Turincio. Él es director general de Avanti Relaciones Públicas, maestro en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Panamericana y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias. También saludamos a la doctora Maritza Mosquera de Zúñiga, presidenta de CONFIAR. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. De la misma forma, se encuentra con nosotros la doctora Neisy del Consuelo Palmero Gómez, expresidenta de CONFIARP. Gracias por acompañarnos. De la misma forma, saludamos al doctor Abel Héctor Bonaro, expresidente también de CONFIARP. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta ocasión. Tenemos invitados especiales y también me voy a permitir saludarlos. Se encuentra con nosotros la magíster Giomara Idalia Herrera Penado, vicepresidenta de la zona norte de CONFIAR. Muchas gracias por acompañarnos. Se encuentra también con nosotros la doctora Norma Angélica Sevilla Muñoz, coordinadora de la Maestría de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, a quien saludamos también. A la maestra Marta Patricia Castro López, profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Se encuentra con nosotros la doctora Patricia del Carmen Aguirre Gamboa. Ella es coordinadora de seguimiento de egresados de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Gracias por acompañarnos. Saludamos al maestro Carlos Bonilla, director de la agencia AV Estudios de Comunicación. También se encuentra con nosotros el maestro César Omar Mora Pérez. Él es jefe del Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos, maestro. Saludamos también a la maestra en Ciencias, Marta Maximina Godínez Cruz, coordinadora académica de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Colima. Muchas gracias, maestra. También menciono a las universidades que nos siguen. Está la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a quienes enviamos un cordial saludo. También a la Universidad de Colima. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, la Universidad de Guadalajara, la Universidad La Salle en Cancún, gracias por acompañarnos, a la Universidad también Veracruzana y por supuesto a toda la comunidad CONFIAR. Y bien, muchas gracias a todos también los que nos siguen a través de las redes sociales y empezaremos con esta ceremonia de inauguración del aniversario de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas con las palabras de bienvenida del doctor José Luis Santana Medina, director de la División de Gestión Empresarial, quien dará el mensaje en representación del rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, este marco de celebración es una oportunidad para revalorar el rol que juegan las relaciones públicas en las organizaciones y en la sociedad. Más allá del incremento de los indicadores de ventas y clientes, algunas premisas iniciales. Cuando hablamos de relaciones públicas, hablamos sobre todo de la comunicación, porque la comunicación como técnica y la comunicación como disciplina encuentran en las relaciones públicas su principal instrumento. Las relaciones públicas son objeto de estudio de las universidades como la nuestra, en dos grandes sentidos. En la investigación práctica sobre la actividad profesional y la investigación básica que conlleva la realización de teorías. Por ello, la universidad es una oportunidad para renovar dialécticamente teoría y práctica. Las relaciones
públicas buscan el sano equilibrio entre informar con veracidad y persuadir de forma velada. Hoy, por ello, es una oportunidad para reflexionar, pero sobre todo para reconocer el rol que juegan las relaciones públicas en la sociedad. Por su capacidad de tejer la red de aliados estratégicos de la organización, por la eficacia de saber escuchar y aprender de los demás, por ser el lubricante que hace que el engranaje de la cadena de valor funcione mucho mejor, por sus alcances de posicionamiento de la marca, por la capacidad en la gestión de conflictos, en el manejo de crisis, por su flexibilidad para entender el nivel simbólico que cada agente social tiene sobre las acciones de la organización, por su capacidad de adaptación al área digital, con el uso de blogs, podcasting, social networking, social media, aplicaciones móviles, influencer, bot, etcétera, SEO, Google Analytics, etcétera. Por la sensibilidad en sustituir el storytelling por storydoing, ahora en nuestros tiempos de crisis económicas y de salud. Y por su comprensión de cómo funciona la vida ahora, donde todo es personalizado y exponencial. Quisiera concluir mi intervención con las palabras de Daniel Bernstein, que dice: algunos nacen grandes, otros alcanzan la grandeza, y los demás contratan a un relacionista público para conseguirla. Muchas felicidades y sean todos bienvenidos a este evento. Muchas gracias al doctor José Luis Santana Medina, director de la División de Gestión Empresarial, quien ha dado las palabras en representación del rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y bien, a continuación escucharemos las palabras de la presidenta de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, la doctora Maritza Mosquera de Zúmich. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, muy complacida por esta gentil invitación. Primero que nada, agradecer al doctor José Luis Santana Medina en representación del rector de esta magnífica Universidad de Guadalajara. Agradecer a la doctora Neisy Palmero, expresidenta de Confiar, por habernos por haber gestionado y haber hecho un profundo vínculo para esta actividad, al doctor Abel Bonaro, expresidente de Confiar, al doctor Erga Yemán García, director general de Avanti Relaciones Públicas, a la magistra Xiomara Herrera, vicepresidenta de Zona Norte de Confiar, y a todos los representantes de las universidades de Guerrero, de la Universidad de Sinaloa, de la Universidad de Guadalajara, La Salle, Cancún, Veracruzana, miembros del Consejo de Dirección de Confiar e invitados en general. Es para la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas un honor participar en un evento de tanta magnitud como es el de hoy, en donde se le rendirá tributo a un visionario mexicano, el doctor Federico Sánchez Fogarty, creador de la FIAR, y compartir con colegas mexicanos, país al que nos une muchos vínculos, como por ejemplo una gran admiración por el aporte cultural, el aporte económico, el aporte de todo tipo que México nos ha brindado a nosotros como latinoamericanos, y en donde nos unen también entrañables amigos como los que comparten esta conferencia con nosotros. Realmente para ustedes, nuestro máximo honor. El 26 de septiembre pasado, la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas celebró 60 años de contribuir a la integración, a la innovación y a la investigación para fortalecer una disciplina tan noble como son las relaciones públicas. Durante 3 días estuvimos nosotros destacando el liderazgo y los desafíos de las relaciones públicas en áreas como la comunicación interna, el protocolo, la marca, la paz
los casos de éxito en materia de tecnología, en esa disminución de la brecha entre lo académico con lo laboral, la responsabilidad social, entre otros, marcando, ¿verdad?, una pauta y reconfirmando el liderazgo que ha tenido las relaciones públicas desde hace muchos años y máxime producto de esta pandemia en donde nosotros no hemos dejado de aportar para disminuir el dolor, el sufrimiento que ha generado este COVID-19. Queremos agradecer esta distinción y augurar éxito en este gran evento que marcará un hito en el ámbito de las relaciones entre todos y todas los aquí presentes. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Maritza Mosquera de Zúmich. Gracias por sus palabras. Ella es presidenta de la CONFIARP. Muchas gracias por su presencia. Y bien, a continuación escucharemos las palabras de la doctora Neisy del Consuelo Palmero Gómez, expresidenta de CONFIARP. Adelante. Muchas gracias. Es un alto honor participar en este evento. Distinguidas personalidades que nos acompañan. Doctor José Luis Santana Medina, director de gestión empresarial de la Universidad de Guadalajara, sede de este magno evento virtual, y quien representa al rector de esta alta institución de estudios superiores, el maestro Gustavo Padilla Morales. Doctora Maritza Mosquera, presidenta de CONFIARP, maestra Xiomara Herrera, vicepresidenta de la zona norte a la que pertenecemos de CONFIARP, el doctor Abel Bonaro, Paz, presidente de CONFIARP, el doctor Carlos Bonilla, destacado académico de gran reconocimiento también como consultor. Por supuesto, el doctor Elgar Alemán, quien tendrá a cargo de dirigir a cargo de la actividad central de este evento, que será hablarnos sobre Federico Sánchez Fogarty. Realmente son muchos los invitados. Es un evento que pensábamos que íbamos a hacer poco, pero es magno al ver la cantidad de universidades de nuestro país que se han unido para escuchar precisamente y rendir homenaje a Sánchez Fogarty, pero también para rendir homenaje a la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas. Relacionistas y comunicadores mexicanos y latinoamericanos que hoy participan y nos acompañan en este histórico evento en el que homenajeamos, como ya hemos dicho, con gran orgullo a un mexicano de gran estirpe y visionario, Federico Sánchez Fogarty, quien hace 60 años convocó a relacionistas públicos de la región para fundar lo que inicialmente fue la FIARP, Federación Interamericana de Relaciones Públicas, y hoy es CONFIARP, organización líder de las relaciones públicas de América Latina y el Caribe, que recientemente, como bien nos señalaba nuestra presidenta, la doctora Maritza Mosquera, celebró su 35 congreso, celebró sus 60 años de fundación, en un magno evento que movilizó a más de 3.000 personas, representantes de 23 países. Este homenaje que realizamos hoy no podía postergarse porque urgía convocarnos en México, en el país que nació CONFIARP y donde también emergió quien tuvo la brillante iniciativa de integrarnos como relacionistas públicos en una organización que enarbolara esta noble profesión, cuya esencia por principio es el ser humanista, la nobleza, como lo demostramos hoy ante la pandemia que nos azota sin distinción geográfica y social. Quiero destacar con un merecido reconocimiento al equipo que tuvo la iniciativa de organizarnos para este acto, en el que participamos hoy como el doctor Marco Tulio Flores Mayorga, profesor titular del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas y del Sistema Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, la magíster Marta Patricia Castro López, catedrática distinguida de la Universidad de Sinaloa, el maestro César Omar Mora Pérez, jefe del Departamento de Administración de la Universidad de Guadalajara, y su servidora. Realmente loable fue la idea de este grupo de que nos reuniéramos hoy aquí desde México, precisamente
en este caso, teniendo como sede la Universidad de Guadalajara, para rehacer la historia de Confiar desde hace 6 décadas en el país, que sirvió de escenario para que surgiera esta gloriosa organización, la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas. Y lo importante es destacar y subrayar que desde esta iniciativa nos hemos empezado a organizar como buenos relacionistas públicos. Nos comprometemos así y convocamos a seguir avanzando como espiral para fortalecernos en el quehacer estratégico de las relaciones públicas y de la comunicación, porque van de la mano estas disciplinas. Desde el ámbito del ejercicio profesional en todos los sectores sociales y en lo académico, desde el ámbito estudiantil e investigativo. Intentaremos organizarnos para enfrentar los desafíos de hoy y de mañana, y así con un reto fundamental, que es la creación de la Escuela Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégicas, con su sustento teórico metodológico propio, arraigado en la diversidad de nuestras culturas, creencias y tradiciones, porque esa es la fortaleza que nos une y enarbolamos, ser latinoamericanos, ser caribeños, estrechando filas como parte de la Confiar, que para orgullo nuestro aquí surgió hace 60 años. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Neisy del Consuelo Palmero Gómez, expresidenta de Confiar. Y quiero saludar también a la doctora Yolanda López Lara, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por estar aquí también presente. Bien, a continuación escucharemos las palabras del doctor Abel Héctor Bonaro, expresidente de Confiar. Adelante, doctor. Buenas tardes. Mi agradecimiento por esta invitación a la Universidad de Guadalajara y a la gestión de la doctora Neisy Palmero Gómez. Mi tema, el otro Federico. Federico Sánchez Fogarty, un personaje interesante de abordar. Todos los que hemos buceado en su historia partimos de la empresa Cementos Tolteca, donde se entremezcla el arte, la fotografía, la arquitectura. Una anticipación de las artes virtuales en México, un cambio en la historia de la construcción de la Ciudad de México en la segunda década postrevolucionaria. Algunos lo recordarán por sus famosas fiestas, las singulares fiestas que Federico Sánchez Fogarty ofrecía en su casa de Tacubaya, a las que asistía la aristocracia de la época, incluidos políticos, arquitectos. A esta casa también asistían poetas, escritores y críticos. En 1936 denominaba esos encuentros fiesta anfitrión, coleccionista, mecenas, escritor. En 1960, Editorial Tacubaya editó el libro Vida y Muerte del Tercer Imperio Mexicano, autoglorificación de Federico Sánchez Fogarty, con dedicatoria autógrafa a la duquesa de Medina Sidonia, la que ostentó los mayores títulos nobiliarios. Sánchez Fogarty fue un gran visionario al considerar a la fotografía como una de las bellas artes, un anticipo inédito al diseño gráfico, lo que le posibilitó promover negocios del cemento y se convirtió en publirelacionista, creador de las relaciones públicas en México y con proyección continental. Mi amigo y prestigioso colega, aquí presente, el doctor Carlos Bonilla Gutiérrez, relata: en México podemos afirmar que el pionero de esta actividad fue Federico, quien fundó en 1945 la primera agencia mexicana de consultoría de esta actividad. El colombiano, doctor Humberto López López, lo describió con su original estilo como un loco genial. Pero, al decir del uruguayo doctor Román Pérez Enac, para otros tantos un Quijote,
que es lo mismo. Federico Sánchez Fogarty fue el visionario creador de la FIARP, Federación Interamericana de Relaciones Públicas, en México en 1960, y así funcionó hasta 1985, que cambió su nombre por el de CONFIAR, Confederación Interamericana de Relaciones Públicas. El 26 de septiembre de 1961, en Caracas, Venezuela, se constituyó formalmente y se declaró el Día Interamericano de Relaciones Públicas. Lo notorio que el acta de la Asamblea fue elaborada de manera manuscrita por su fundador, donde se exalta su caligrafía. Un prestigioso directivo de CONFIAR hace años me confió que Federico Sánchez Fogarty fue masón, que como hombre de principio era logista, que lo perfiló como un librepensador, defensor de los derechos humanos. Y aquí un hecho poco conocido. María Luisa Álvarez de Toledo y Maura, aristócrata, escritora, historiadora española, duquesa de Medina Sidona, fue reconocida por el sobrenombre de la Duquesa Roja, debido a sus ideales democráticos y su oposición al franquismo. Inició una marcha sobre Madrid en contra del dictador Francisco Franco. Fue detenida por la Guardia Civil y llevada a la cárcel. Allí ella escribió su libro, La Huelga, en 1967. La Duquesa Roja es la que recibió la dedicatoria autografiada de Federico. ¿Qué haría Federico Sánchez Fogarty en el 2020? Relaciones públicas en la investigación de la opinión pública. Relaciones públicas cambiando al marketing, priorizando el interés público. Aplicación del cuadro de mando integral. Balance social. Identidad corporativa. Uso de las TIC, tecnología de la información y de la comunicación. Valoración de las redes sociales. Estrategia para situaciones de crisis. Plan social de prevención de esta pandemia. Proceso de mundialización. Estaría dictando conferencias en universidades y videoconferencias por internet. Federico Sánchez Fogarty. Su egregia figura nos guía. Mis saludos desde Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación del doctor Abel Héctor Bonaro. Y a continuación escucharemos la conferencia magistral a cargo del maestro Edgar Germán García Turincio. Él es director general de Avanti Relaciones Públicas, maestro en comunicación por la Universidad Panamericana y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo escuchamos, maestro. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la gentil invitación. Muchas gracias a mis colegas en el Presidium Virtual. Particularmente no quiero omitir a nadie, pero por el tiempo me voy a centrar en unos cuantos nada más. Al doctor José Luis Santana Medina, muchas gracias por la invitación. Al doctor Abel Bonaro, estimulantes palabras antes de empezar, y aparte una de las últimas glorias, diría yo, del publirelacionismo en el continente. La doctora Maritza Mosquera, siempre trabajadora y siempre empeñosa, muchísimas gracias también por la invitación. Mi querida amiga y doctora Neisy Palmero, gracias siempre también por considerarme en tus eventos. Y mi amigo Marco Tulio Mayorga, con quien he estado trabajando recientemente y con quien hemos encontrado una buena química para la labor de investigación en el tema de relaciones públicas. Muchísimas gracias. Voy a ver si arrancamos con mi presentación. Federico Sánchez Fogarty, retrospectiva de su obra a 60 años de la fundación, primero de FIARP, ahora llamada CONFIARP, e inicio con una cita de él. Soy amigo de la moral cristiana, de la democracia liberal y del sistema capitalista. Federico fue de verdad un ferviente creyente del capitalismo, un defensor a ultranza del capitalismo. Si se hiciera
un estudio sobre la economía. Hay un libro incluso que se llama Los nuevos neoliberales, que ya no es tan reciente el libro, pero donde citan a Federico Sánchez Fogarty como uno de los hombres de empresa que encabezaba el movimiento neoliberal, ¿no? Ahí lo encontrábamos, normalmente lo encontramos en libros de arquitectura, lo encontramos normalmente en libros de fotografía, en libros de literatura recientemente, como Heterodoxos Mexicanos. Sin embargo, no, me parece que no ha sido justa la historia con don Federico Sánchez Fogarty. Para hacer esta presentación estaba investigando materiales recientes a ver qué encontraba y llegué a un par de tesis doctorales de una famosa universidad particular en Perú. Y aunque hacían una semblanza histórica de las relaciones públicas y mencionaban a algunos grandes como el maestro Teodulo en Brasil y el maestro Señaga en Uruguay y demás, no había una sola mención al nombre de Federico Sánchez Fogarty. O sea, me parecía de verdad increíble que, estas personas, estos jóvenes investigadores, hayan obtenido el grado de doctor en relaciones públicas, siendo que no consideraban a Federico Sánchez Fogarty una figura destacada dentro del relacionismo público continental. Ahí tenemos una tarea en la que trabajar. Y entonces enumero a partir de esto, o construyo a partir de esto, una serie de razones por las que me baso para pensar que Federico Sánchez Fogarty es una figura mucho más allá y muy subestimada a nivel general de lo que nosotros, la gente de Confiar, valoramos. Primero que nada, ¿quién fue y qué hizo Federico Sánchez Fogarty? Ya el maestro Bonaro nos daba una fantástica introducción. Yo me voy años antes cuando el joven Federico inicia su trabajo, un trabajo que, por cierto, él menciona que inició desde mensajero. Él solo tenía estudios de primaria y hablaba inglés porque su madre descendía de irlandeses, su madre era estadounidense, aunque él nace en San Luis Potosí, y se esmera en que su hijo hable inglés. Entonces, en alguna parte leo que Federico Sánchez Fogarty inicia su carrera primero como publicista con unos cursos que venían a distancia, que venían vía correo, el antiguo correo. Empieza a destacar en su empresa y a los 21 años, junto con Fernando Bolaños Cacho y José Ramón Pulido, fundan la Asociación Nacional de Publicistas, institución decana de la publicidad en México, y que posteriormente cambiaría su nombre a la Asociación Nacional de la Publicidad. Es de verdad relevante porque cuando se habla de entender el espíritu gremial, y él tenía 21 años cuando decide dar este paso, nos habla de una inteligencia destacada y nos habla de un valor de las relaciones con las personas, de las relaciones públicas. Eventualmente, su pensamiento emigra hacia las relaciones públicas, las considera más ventajosas, las considera más convenientes, sin hacer a un lado, por supuesto, ni su carrera ni sus amistades como publicistas, pero mantiene diálogos muy interesantes, diálogos epistolares con algunos teóricos de la publicidad donde debaten sobre el tema, ¿qué es mejor, la publicidad o las relaciones públicas? Son materiales que deberíamos rescatar. Yo tengo en mi poder las cartas de respuesta de Federico Sánchez Fogarty, pero, por ejemplo, no encuentro las cartas de sus pares que deben estar en Argentina, en algún archivo, en alguna biblioteca. Sería cuestión de trabajar un poco más y tal vez viajar para encontrarlas. Sánchez Fogarty, como les comentaba, comprende como nadie la fortaleza que aporta a las organizaciones la afiliación gremial. Y es así que forma parte de la primera cámara empresarial en nuestro país.
que es el Comité para Propagar el Uso del Cemento Portland en 1924, solo un año después de haber fundado la Asociación Nacional de Publicidad, o la Asociación Nacional de Publicistas en ese momento. Fogarty crea 4 o 5 asociaciones empresariales, farmacéuticas, lo que eventualmente sería el Consejo Coordinador Empresarial sienta las bases. Es decir, fue un hombre muy, muy activo en este tipo de trabajo. En el 45, Sánchez Fogarty, como comentaba el maestro Bonaro, funda la Agencia Mexicana de Relaciones Públicas, la primera en su tipo en nuestro país. Esto está documentado en la 5ª publicación del Instituto Mexicano de Relaciones Públicas y que recoge el discurso de Sánchez Fogarty con motivo de la primera Reunión Nacional de Relaciones Públicas en la Ciudad de México del 29 al 31 de julio de 1965. Para 1951 funda la Asociación Mexicana de Relaciones Públicas junto con Juan M. Durán y Casa Honda, Domingo Alessio Robles, Andrés Dubuchet, Héctor Manuel Romero y Guillermo Ramírez Aguilar. Fue un hombre muy activo, solo al final de sus días, bueno, pues por cuestiones naturales, dejó de ser una figura presencial en medios y en espacios empresariales, aunque por supuesto su conocimiento y el respeto que tenía o que tuvo de toda esa generación es bien conocido. Pocas veces se habla del sentido del humor de don Federico Sánchez Fogarty. Y la verdad es que el tipo cuando le decían un loco genial, no había mucho que discutir. La descripción de verdad que es muy buena. Federico Sánchez Fogarty tenía una lengua filosa, era un tipo muy agudo y siempre dispuesto a responder a lo que fuera. Él tenía una filosofía y una religión, así mismo él se definía el humorismo serio y profundo, exento de frivolidad. Esa última parte yo diría que sí es discutible, pero bueno, al final fue una definición del mismo. Tomás Córdoba Sandoval nos dice, tiene la filosofía y la religión del humorismo serio. Dice, capaz de calar hondo en las verdades y las mentiras que conforman el ser y el conocer. Federico juega, pero juega en serio, trascendentalmente. El doctor Román Pérez Señac en el 67 en Brasil, y esta es una anécdota muy divertida, esperaba con un grupo de colegas a Federico Sánchez Fogarty, quien venía demorado, aún no bajaba de su cuarto. Cuando el delegado mexicano, Juan Antonio Alducin, queriendo hacer la plática, romper un poco el hielo, dice en tono de broma, es que se está tomando su ración de formol. En ese momento lo interrumpe Federico, quien va llegando, lo alcanza a escuchar y revira. Siempre lo tomo por la mañana. Después me miro al espejo, saco la lengua y me digo con mucho orgullo, aquí hay macho para rato. Todos, por supuesto, estallaron en carcajadas. Fue una situación muy divertida, pero no fue la única. En Brasil, igualmente en el 67, cuentan que fue al cementerio acompañar a un amigo hasta su última morada. Al abandonar el recinto, el portero del cementerio lo observa atentamente y le pregunta, ¿y usted para qué se va? Entonces, esas anécdotas retratan mucho del humor de Federico. Y sin embargo, hay una anécdota, estas digamos que pueden ser relativamente conocidas porque son contadas mayoritariamente por miembros de la CONFIARP en algunas de sus memorias o en algún texto que escribieron. Sin embargo, esta anécdota que les voy a contar no es conocida o no es muy conocida. Viene en una carta que dirige a su esposa, doña Magda Cos, acerca de una conferencia a la cual es invitado sin querer, vamos a decirlo, en Estados Unidos como conferencista principal. Él le dicen que sea parte de una comitiva mexicana que tiene que ir a Estados Unidos, por supuesto se agrega, y de pronto le mandan un mensaje donde le dicen que él va a ser el ponente de la representación mexicana. Por supuesto, él no estaba preparado, no tenía notas, él iba más de soporte. Intenta buscar a gente de la delegación mexicana y todos se le habían escondido, no había nadie. La reunión no era para menos, estaba el presidente Eisenhower
al frente de la reunión y como conferencista principal. Él, bueno, Federico Sánchez Fogarty, poca gente lo sabe, pero padecía pánico escénico. No le gustaban este tipo de actos, pero pues como era el único representante de la delegación mexicana que asistió, pues no había manera de echarse para atrás. Cuando inicia su discurso, anuncia en inglés que lo hará en español, pero reclamando esto en perfecto inglés. Si ustedes americanos van a mi país y hablan en inglés, ¿por qué yo no habría de hablar en español aquí? Según el mismo Federico, las carcajadas fueron estentóreas y continuaron cuando en perfecto inglés les dijo nuevamente que les aseguraba que no quería criticarlos. Tras su mensaje, el más aplaudido, junto con el del presidente, cerca de 1,000 personas hicieron fila para felicitarlo y algunos para probar su español con él. Ese era Federico. Sabía romper el hielo y sabía calar hondo en las audiencias. Durante 23 años, Federico Sánchez Fogarty, en su casa en Tacubaya, llevó a cabo diversas fiestas donde mujeres hermosas asistían con los más elegantes trajes de noche. Aquí les muestro algunas de las bellezas que asistían a esas fiestas. Los caballeros, por supuesto, de impecable smoking y zapatos de charol, no desmerecían ante sus parejas. En su casa en Tacubaya funda lo que él llama el Tercer Imperio Mexicano, que como nota al calce, déjenme les comento, resulta muy curioso que si ustedes buscan un ejemplar de este libro, de los pocos que quedan, van a encontrar uno en el Instituto Mexicano de Investigaciones Históricas, que está en San Ángel. Y si buscan la clasificación del libro, lo van a encontrar en el área de imperialismo. Es decir, no se molestaron en leer el libro, lo clasificaron directo, pero bueno, es parte de la diversión cuando está uno investigando a personajes como este. Bueno, en este Tercer Imperio Mexicano, él se declara Alteza Serenísima de ese territorio, del territorio de Tacubaya, y empieza a entregar títulos nobiliarios de todo tipo, condes, duques, caballeros, etcétera, en las fiestas que él realizaba, que eran muy divertidas. Ya estaban desde las fiestas imperiales o los sábados imperiales hasta los tés locos, ¿no? Que eran más para los jóvenes. Para los jóvenes no había una sola gota de alcohol, eran aguas frescas y demás, y no había, debo decirlo, exceso de alcohol para los adultos cuando eran las fiestas también para ellos. Lo que sí no faltaba era la charcutería, la botana, de manera que se tratara más de un encuentro de amigos, de un encuentro social, más que una excusa para estar bebiendo. En esas fiestas, lo más importante, el momento estelar de la noche, era cuando entre aplausos aparecía Federico Sánchez Fogarty con una batuta dorada. Ponía un disco de vinilo en un aparato de sonido de lo más moderno para la época y lo dirigía cual imaginaria orquesta. Por supuesto, el público se desvivía en aplausos y demás. Alguien mencionaba, leí por ahí también, que Federico Sánchez Fogarty era un loco. Es más, ya recuerdo, fue una cita que me dio alguien que lo conoció, alguien de las relaciones públicas en México, no voy a decir el nombre, si es el pecado o no el pecador, pero él comentaba, me decía, no, es que era un tipo loco. La vez que fui a uno de sus bailes, lo vi haciendo esto, lo que les acabo de narrar. Y decía, sí estaba loco. Recordé un poco a Lucien Matrat, el fundador de la Escuela Europea y la Escuela Francesa de Relaciones Públicas, quien se decía que era, o él mismo se autonombraba emperador de un territorio, me parece que en Patagonia. Es decir, son gente talentosa, son contemporáneos que encuentran en un ámbito heterodoxo, con acciones heterodoxas, con acciones diferentes, la manera de entablar vínculos con lo más granado de la sociedad de su época. Entonces, yo, cuando dice el maestro Bonaro, loco genial, creo que esa es una etiqueta que le queda mucho, mucho mejor. La gente peleaba por asistir a estas reuniones, pero solo unos cuantos tuvieron el honor de asistir. Entre ellos podemos citar a Marilyn Monroe, María Félix, Dolores del Río, Gloria Lynch, Ana Luisa Pelufo, Marta Roth, Elsa Cárdenas, Lilia Michel, la actriz y espía nazi Hilda Kruger, Miguel Alemán, quien por cierto, siendo presidente, solicitó que le permitieran asistir porque él no había sido requerido, Luis Barragán,
Salvador Novo, Carlos Chávez, Jorge González Camarena, todos entre lo más granado de la cultura, la ciencia, el espectáculo, el empresariado y en pocos casos el gobierno. Sánchez Fogarty es un hombre cuyo pensamiento trasciende su momento histórico y llega hasta esta época. A él le toca un momento complejo porque, pues bajo el cardenismo, la gente de derecha, la gente como Salvador Novo o como él mismo, pues no eran exactamente bien vistos. Sin embargo, él reconoce que el gobierno en ese momento cumple con una de sus obligaciones principales, que es el orden y seguridad. No sé qué diría don Federico en este momento, pero bueno, en su momento él sabía reconocer lo que el gobierno hacía bien y lo que el gobierno hacía mal. Era un hombre que sí, hablaba de política. Déjenme y entro a un detalle. Recientemente el presidente López Obrador hablaba o afirmaba que el gobierno mantiene cooperación con los empresarios del país en favor de las ganancias razonables. Y una de las cartas de Fogarty habla sobre qué son las ganancias razonables. Entonces me llamó muchísimo la atención porque estamos hablando casi de 60 años de espacio, de brecha, a partir de la carta y esta reflexión que hace el presidente. Él aborda el asunto en 1955 y nuevamente en 1966 en sendas cartas y dice: en mi opinión, el empresario no es más que el dueño o director de una empresa que tiene por objeto sacar ganancia por el dinero invertido, el trabajo empleado y el riesgo corrido en la fundación, conservación y ampliación de su empresa. La misión de un negocio no es altruista, su misión es lucrativa. Negocio que no lucra no sirve a nadie, ni a los dueños, ni a los clientes, ni a los trabajadores, ni a las autoridades, ni a los proveedores. En mi concepto, continuó Fogarty, las utilidades serán excesivas cuando se invente la manera de que se obtengan antes de cubrir los 4 costos que tienen preferencia en las finanzas de un negocio: costo de materiales, servicios proporcionados por terceros, costo del personal propio, los impuestos públicos y mantenimiento y reposición de herramental. Pues querrá decir que ya no se necesitan de los ahorros de nadie para adquirir herramientas y correr riesgos de que esos ahorros se pierdan. Era un tipo que, si nos remontamos en el tiempo, tiene respuestas para incógnitas que aún de pronto se presenten. Hablaba de economía con una absoluta libertad. Era un tipo que entendía muy bien y defendía muy bien los principios del neoliberalismo. Él se encargaba de firmar documentos completos que presentaban las cúpulas empresariales y él asumía los costos y los comentarios sobre sus posturas. Recuerden que a él le tocó un momento complejo de la Guerra Fría. También es un hombre que habla de filosofía. Le gusta el tema de la ética, se mete al tema de la ética y es algo de lo que le da mucho cuerpo a la Escuela Latinoamericana de Relaciones Públicas. Entiende el altruismo como una labor más individual que corporativa, porque dice, bueno, pues si van a regalar dinero de la empresa, no me parece ideal que se haga caravana con sombrero ajeno. Es decir, el que dé dinero debe dar dinero de su propia bolsa. Hablaba de responsabilidad social corporativa también, y no solo hablaba, lo ejercía. Recuerden que él fue mecenas de muchos artistas en su época. Era un esteta, un coleccionista de obras de arte, un patrocinador. Hace algunos años, en 2014, Bellas Artes hizo un evento en su honor donde presentaba algunos de los cuadros que fueron propiedad de él, que ahora están en manos de su familia o de coleccionistas privados, igualmente de algunas esculturas y demás. Era de verdad un hombre que apreciaba la belleza y apreciaba la creatividad del ser humano. Por otro lado, una faceta menos estudiada, pero reconocida recientemente, de unos años para acá, es la vinculada a la literatura. En un libro titulado Heterodoxos Mexicanos, se rescata uno de sus textos, El polvo mágico, donde es una descripción fantástica del cemento. La verdad es que
vale muchísimo la pena para los estudiosos rescatar ese texto, donde los autores hablan de que él es uno de los pioneros del funcionalismo. Dicen, lo que hace Federico Sánchez Fogarty lo harían años después en la Unión Soviética. Es decir, Fogarty lo hace esto a principios de los 20 y 20 años después en la Unión Soviética ya lo están retomando y haciendo su propio trabajo y su propio ejercicio en función específico del funcionalismo en la literatura. Entonces, Federico Sánchez Fogarty es un poco como, decimos en México, como el nopal. Cada vez se le encuentran más propiedades, bueno, a él cada vez se le encuentran más talentos y más habilidades. También hay que reconocer que era un hombre de avanzada. Propuso o planteaba un método de investigación, y ahorita me voy a meter, si quieren con más detalle, al tema del modelo simétrico bidireccional. Federico Sánchez Fogarty crea un modelo de relaciones públicas consistente en investigación, construcción de un programa, estrategia, que es fijar una política adecuada, tácticas, que es la planificación de la acción, y el único punto que omite, si me preguntan, para hacer una estrategia actual, sería la evaluación y regresar en el mismo proceso. Investigación, construcción del programa, estrategia, tácticas. Es breve, es somera, poco explicada la definición de su método que hace Federico Sánchez Fogarty, pero no es de verdad muy diferente. Digo, yo he trabajado en muchas agencias, en nacionales e internacionales, y les aseguro que esto sigue funcionando y sigue teniendo validez el día de hoy. En 1955, esto merece un punto aparte, publica en la revista Hoy que la misión principal de un publirelacionista es conocer los problemas sociales inherentes a la época, estudiándolos y recomendando las soluciones adecuadas, así como en colaborar en la aplicación de las medidas que se adopten para enmendar errores o armonizar intereses, procurando inclinarse, por decirlo así, a favor del público, pues aunque esté a sueldo o igual a de quien contrata sus servicios, debe actuar como una especie de defensor de oficio de dicho público. Lo que está planteando en este párrafo Federico Sánchez Fogarty es el modelo simétrico bidireccional, que por ahí del 84 James C. Gruning plantea en su libro Alta Dirección de Relaciones Públicas. Es decir, no le da un nombre, no lo cataloga de manera particular, y sin embargo ya lo contempla en su proceso de pensamiento. Alguna vez hablando con el doctor Gruning, yo le decía, me parece que su pensamiento es más utópico que práctico. Él me decía, sí, porque al final del día las organizaciones están constituidas y pues como tales somos susceptibles de fallar. Pero este modelo aspiracional, este modelo simétrico bidireccional que plantea Gruning y que le da fama, pues de alguna manera ya estaba, no voy a decir patentado porque no fue tal, pero ya estaba considerado por don Federico Sánchez Fogarty. ¿Qué nos quedó a deber Federico Sánchez Fogarty? Porque nadie se va limpio. Nos quedó a deber libros y revistas. Su talento, su creatividad, desafortunadamente permanece la mayor parte en la cabeza de quienes lo conocieron, que cada vez quedan menos. Si existiera todo ese material, podría ser una fuente riquísima de conocimiento para todos los estudiosos de la materia de comunicación, no solo de relaciones públicas. Le faltó orden en sus cartas y documentos. Generaba muchas cartas para su época. Sin embargo, no había orden en fechas, faltaban hojas de pronto de las cartas, había elementos que eran inconexos, había algunas que eran ilegibles. Era muy complicado esta parte a la hora de estar trabajando en los archivos originales. Es difícil poder ocupar todo lo que tenía. Le faltó darnos ejemplos de diseño de sus campañas de relaciones públicas, que por ejemplo, eso lo hizo estupendamente Edward Louis Bernays Freud.
el padre de las relaciones públicas. Él sí lo entendía muy bien. Y él, desde su primer libro, Cristalizando la Opinión Pública, se mete de manera directa a ejemplificar con casos de su propia práctica. Él no lo hace. Las reseñas que nos llegan a él son vía terceros, vía la gente con la que trabajo. Me hubiera encantado una autobiografía. El libro que tiene sobre el Tercer Imperio Mexicano es más bien una crónica de sus fiestas, una narración de sus fiestas y el espíritu jocoso que él tenía, pero no se mete a toda la parte investigativa, teórica, dura que Fogarty sí tenía. Alguna vez me dijeron que Fogarty era el hombre de la mano helada, y la verdad es que cuando más me meto a estudiar me queda claro que no. El hombre de la mano helada, le decimos en México al publirelacionista que no sabe hacer relaciones públicas, que siempre trae en la mano el highball, ¿no? O la bebida con hielo. Federico Sánchez Fogarty era mucho más que eso. Le faltó, me parece, también un empoderamiento de sus sucesores en México y Latinoamérica. Cuando él muere, falta el empuje para tener a la asociación al mismo nivel que él la tuvo. En los 70s, ya mediados, finales, repunta un poco con la Declaración de México y demás, pero hay una década perdida ahí. En México hubiera sido fantástico que hubiera una escuela de Federico Sánchez Fogarty donde sus alumnos, con sus agencias, nos contaran anécdotas, nos platicaran casos, pudiéramos tener muchos más elementos para imaginarnos a don Federico en su contexto y con su trabajo. Aunque él hizo algún esfuerzo sobre la certificación para ejercer la profesión, como lo hizo Bernays también en Estados Unidos, fue un ejercicio mínimo. Se concentró mucho más en su trabajo, más que en esta parte gremial que hubiera sido importante, porque como ustedes saben, de pronto cualquier persona se jacta de ser publirelacionista, aunque no sea más que el portero de la discoteca de moda, ¿no? U otros trabajos, que unos más dignos que otros, pero que no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo profesional que hacemos los aquí presentes. Me hubiera encantado también que sentara las bases de una sede propia de la Confiar, que si bien el espíritu de una sede itinerante, según el país que la presida, vale la pena, que hubiera tenido una sede permanente, física, donde pudiera llegar cualquier miembro de la Confederación, pues hubiera sido, creo, algo bueno, una asignatura que hubiera valido la pena. Y por supuesto, una editorial de la Confiar, donde pudiera rescatar todos los documentos que escribió gente como Pérez Señag o el brasileño Teodulo. Es decir, hay mucho pensamiento, mucho conocimiento en América Latina, pero desagregado. Si entran ustedes el día de hoy a buscar algún libro en portugués sobre el maestro Teodulo, el doctor Teodulo, lo que van a encontrar es que sí hay como 7, 8 libros y no pueden traer uno solo a México. Si es que encuentran. Encontré yo uno y no lo pude traer a México. ¿Por qué? Porque cobran 500 euros por traer un libro que me costó $8. Entonces, hay una complejidad en nuestro continente de verdad, pues muy particular, diría yo, pero que valdría la pena que si hubiéramos hecho este editorial, que tuviéramos nuestro propio sello, pudiéramos tener esos libros editados en cualquier país, ¿no? Voy a entrar en una parte que es interesante porque es nueva, es novedosa, sería la principal aportación que haría yo a esta conferencia y que apenas será objeto de estudio a partir de lo que voy a presentarles a ustedes. Es una parte completamente desconocida de Federico Sánchez Fogarty. No es raro lo que les voy a presentar, teniendo en consideración el momento histórico que le toca vivir a él. Pero me surge la duda a partir de un intercambio epistolar que tiene con un diplomático cubano, y posteriormente entro yo a archivos desclasificados
de la Central de Inteligencia estadounidense, buscando elementos de Federico Sánchez Fogarty, y esto ya lo dejo a la interpretación de cada quien y a la imaginación de cada quien. ¿Una vida intensa incluye el espionaje o la subversión? No lo sé. En carta fechada el 28 de marzo de 1962 de la República de Cuba, el gran canciller general de la Legión de Honor, médico y licenciado José Luis Avellanal, en respuesta al obsequio de Federico Sánchez Fogarty y su libro Vida y Muerte del Tercer Imperio Mexicano, amén de felicitarlo y reconocer que si bien pudo tratarse de un recuerdo sentimental de un pasado de bello ensueño y fantasía, pudiera ser una justificación y aclaración de lo que pudo haberse sospechado como conspiración disfrazada para restaurar un imperio en México. Es la primera vez que veo un documento donde hablan negativamente de él. O hay una sugerencia sobre un concepto negativo. Un suspicaz, continúa, podría pensar que quizás todo lo expuesto en el interesante libro fue un bien urdido plan para encubrir la mencionada conspiración, o por lo menos un plan de forma sutil y encubrida, SIC, que por aparente fantasía, para realizarla mediante una sugestión colectiva, quizá fundada en el adagio inglés de lo que en broma empieza, lo que empieza en broma, puede acabar en serio. Cuando leí esto dije, a ver, Federico era un impulsor ferviente del capitalismo. Estamos en plena Guerra Fría. Él tuvo muchísimos vínculos con Estados Unidos. ¿Por qué no tendría él que estar en algún material de la CIA? Probablemente esté. Y casualmente encontré algo. Antier 28 de septiembre, buscando en estos archivos desclasificados de la CIA, encontré que en 1965 Federico Sánchez Fogarty fue certificado por la Public Relations of America, demostrando un alto nivel de desempeño en el campo de las relaciones públicas. El presidente en ese momento de la Public Relations Association of America, Ovid R. Davis, era presidente de Coca-Cola. Y aquí va una curiosidad. Ese mismo año en que Fogarty se certifica, siendo el único latinoamericano aceptado, otros grandes nombres dentro de la historia de las relaciones públicas, como Rex Harlow, Daniel J. Edelman, Alfred Fleischmann, Robert Hillard, por mencionar solo algunos, porque hay muchos más, obtienen el mismo reconocimiento de Fogarty. Es decir, aquí podríamos hablar de la generación del 65, grandes empresarios y teóricos de las relaciones públicas reunidos casualmente todos en un evento en Nueva York, y que este documento es recuperado por la CIA. ¿Cuál es el objetivo? No lo sé, hay mucha información sin desclasificar, será tema de seguir investigando, de seguir aprendiendo un poco más sobre Federico Sánchez Fogarty y sus contemporáneos, y tal vez con más información en unos años poder establecer una hipótesis muy certera o mucho más certera de este atisbo que yo con todo gusto les comparto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, maestro Edgar Germán García Turincio. Gracias por esta excepcional presentación de Federico Sánchez Fogarty. Y bien, a continuación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Si es que hay alguna pregunta que se haga en las redes sociales, en unos minutos estarán haciéndonos llegar. O de alguna forma también de los que están aquí presentes que puedan hacer uso de la voz. Muy bien, de no haber participación, dejaré el uso de la voz a la doctora Maritza Mosquera Zumich, presidenta de Confiar. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Realmente, después de haber escuchado esta magistral presentación del doctor Edgar Germán García, en donde hace un profundo recorrido sobre la vida, experiencia, anécdota y aportes de Sánchez Fogarty al campo de las relaciones públicas, realmente quedamos embelesados por ese profundo, ¿verdad?, estudio. Y nosotros le dimos una mirada al trabajo del doctor Edgar
cuando publicó en el 2014, ¿verdad?, el libro Federico Sánchez Fogarty, un visionario de su tiempo, ¿verdad? Creo que es el nombre exacto, ¿no? Sí. En donde, y veo que ha seguido profundizando en la vida del doctor Fogarty. Gracias por esa gentileza de donarnos para que nosotros hagamos pues las precisiones de esta presentación magistral que no me canso de decir, porque muchas veces la historia de los latinoamericanos y muchas veces en el campo de la comunicación es muy poco conocida. Se conocen más los extranjeros de otras latitudes, pero de nuestra propia región se desconoce muchísimo en el campo de la comunicación. Quisiera empezar este cierre, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Edgar, gracias. Quisiera empezar este cierre con estas palabras y este mensaje. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, y agregaría mujeres, sino inexorable decreto del destino. Simón Bolívar. Lo que estamos viviendo en el día de hoy es el producto de una integración, porque están concitados aquí personalidades de diferentes países, de diferentes culturas, inclusive de otras regiones que no son las regiones latinoamericanas, no es la región latinoamericana. Y también decirle a Sánchez Fogarty que después de 45 años de tu fallecimiento, la Confederación Interamericana de Desarrollo de Relaciones Públicas durante estos 60 años se ha posicionado y ha desarrollado investigaciones, foros, congresos e intercambios, entre otras actividades para fortalecer a nuestra amada profesión. Y este año, Sánchez Fogarty, hemos realizado nuestro 35º congreso bajo la modalidad virtual, que como decía Edgar, seguramente estuviese con nosotros, siendo uno de los pioneros de este momento. Y enfocamos en este congreso el tema liderazgo y desafío de las relaciones públicas en una nueva realidad que no te tocó vivir, pero que en espíritu nos has incentivado y nos has motivado a seguir en este camino hermoso de las relaciones públicas. Hombres y mujeres Sánchez Fogarty han fortalecido y liderado la Confiar después de estos 45 años. Algunos conociste, otros no, pero no quiero dejar de nombrar a el magíster Carlos Antonio Lago, el doctor Abel Bonaro que nos acompaña, el doctor Julio Corredor. Y sabes una cosa, Sánchez Fogarty, tenemos 3 mujeres que han dirigido esta maravillosa confederación. La primera mujer, para tu orgullo, la doctora Neisy Palmero, amiga, mentora y una persona de gran estatura, que conjunto con Rosa María Pérez y mi persona estamos aquí rindiendo honor a las mujeres, para que sepa, Fogarty. En el año 1987 recibimos el Premio Mensajera de la Paz, impulsado por el doctor Román Pérez Senat y otorgado por las Naciones Unidas. Es el honor más alto que la ONU puede conferir a una organización ciudadana del mundo, y significó que por un periodo de 2 años la Confiar estuvo contribuyendo con su tiempo, talento y pasión a crear conciencia de las actividades que se llevan a cabo en las Naciones Unidas. Jamás, Sánchez Fogarty, vamos a olvidar los vínculos, relaciones y contactos entre los relacionistas públicos del mundo. Y para finalizar, deseo agradecer a cada una y uno de los que están aquí, de todas esas universidades realmente de México. Qué honor que se han sumado a hacerle este reconocimiento y este tributo a un visionario de su tiempo, pero de la eternidad,
al doctor Federico Sánchez Fogarty. Muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Viva México! Muchísimas gracias, doctora Maritza Mosquera de Zúñiga, presidenta de la CONFIAR, y es así como cerramos con broche de oro esta presentación, esta ceremonia de la inauguración del aniversario de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, con esta conferencia magistral de Federico Sánchez Fogarty, retrospectiva de su obra a 60 años de la fundación de CONFIAR, que fue llevada a cargo por el maestro Edgar Gemán García Turincio. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los publirelacionistas.